Buenos días, niñas y niños de cuarto grado. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Estamos en la semana 30, día 1. La actividad de hoy se llama Cambios en la alimentación. El propósito es, hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban los pobladores del Perú antiguo para encontrar algunas relaciones de cambios y permanencias entre los alimentos de antes y la de ahora y conocer los efectos en la salud de las personas. La meta es identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de los alimentos en el antiguo Perú, describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes con la de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. Como siempre, se valora tu participación y el respeto entre compañeros en el grupo de WhatsApp y la foto de la evidencia de tu trabajo del día de hoy. A continuación vamos a observar algunas piezas de la cultura mochica. Acá tenemos una guanábana, vasija de la cultura mochica. Tenemos una botella de mochica también y una piña y un cántaro de mochica. Luego de observar estas cerámicas, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué representan estas cerámicas? ¿Quiénes elaboraron estas piezas de cerámica? ¿Por qué lo habrían hecho? ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores peruanos? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la alimentación de hoy? ¿En qué habrá cambiado? Ahora vamos a leer una conversación entre Wilson y su abuelito. Abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Claro, hijo, tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ajíes. Ah, también preparó unas humitas que seguro le gustarán. Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, eso lo hacemos desde hace mucho antes. Yo aprendí de mis padres y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya las cultivaban. Luego vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje? ¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice, ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud? ¿Por qué? ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan? ¿Cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? Para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de nuestra familia. Para ello realizarás lo siguiente. Pregúntale a un familiar. Esta tarea lo puedes realizar con tus padres y con tus abuelitos. Si puedes comunicarte con ellos te pueden ayudar. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? ¿Cuál de estos alimentos creen que eran consumidos por nuestros antepasados? ¿Cómo lo saben? Para informarnos más, vamos a leer a continuación una lectura que se titula La alimentación en el antiguo Perú. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que les ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes y cómo es ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlos a nuestra vida hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentarse y así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo estos los beneficiaban. Veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú.
Hace miles de años, nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iban solos o en pequeños grupos de un lugar a otro. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban el lugar y seguían su camino hasta encontrar un nuevo lugar donde vivir. Por ello se les conoce como la población nómada o errante. ¿Sabías que los antiguos peruanos han pintado dentro de sus cuevas animales, personas, el ambiente, entre otros? Estas pinturas rupestres son evidencia de qué actividades realizaban y de qué se alimentaban. Nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer si se sembraban. También descubrieron que podían criar en cautiverio a los animales para poder alimentarse de ellos. Entonces se convirtieron en una población sedentaria. Empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería. Para alimentarse, construyeron sus casas cerca de sus cosechas y tuvieron un lugar fijo para vivir, formando las aldeas. Con el transcurrir del tiempo se constituyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte de nuestro territorio peruano. Nos referimos a la sociedad incaica, aproximadamente entre los años 1200 y 1532. Esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencia de sus prácticas y su forma de organización. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca y la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos, sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Los incas consumían muy poca carne, basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Entre los vegetales que consumían destacan el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas como la chirimoya, la guayaba, entre otros. Otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y porque ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y otras relacionadas con el corazón. La quinoa se prepara en algunas sopas, graneada como el arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha o el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. El consumo del pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca, por los ríos y los lagos, donde se pescaba y en el litoral costero. Además se consumía la carne de aves como patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos como la llama era la preferida y a veces la conservaban secas exponiéndola al sol o en almacenes construidos con piedras. La alimentación de los incas estaba compuesta de alimentación que les proporcionaba los nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Por lo, por lo contado, a través de la historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes necesarios para una vida saludable y más duradera. Varias investigaciones de la actualidad atribuyen grandes beneficios a estos alimentos.
Por ejemplo, una dieta saludable que incluya el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades y favorecen el crecimiento sano. Bien, todo esto que hemos leído viene de una información de fuente confiable. Bien, con la ayuda de la información leída, vamos a completar la siguiente tabla. ¿Qué alimentos consumían los primeros pobladores cuando eran nómadas? Acá vamos a poner, cuando eran ya sedentarios y en la civilización incaica. Igual, ¿cómo lo conseguían o preparaban? ¿Recuerdan cuando eran nómades cómo conseguían sus alimentos? Cuando ya eran una población sedentaria y en la civilización incaica, ¿cómo lo preparaban, no? ¿Cómo beneficiaba este alimento, este tipo de alimentación a su salud y a su vida en la época cuando eran nómada o errante, cuando se volvieron sedentarios y en la civilización incaica? Si necesitas más información, puedes buscarlo, pero recuerda que debe de ser de una fuente confiable. Bien, ahora escribe algunas ideas sobre los siguientes temas. Alimentos que consumes mayormente en tu vida diaria. Aquí vas a escribir los alimentos que consumes tú mayormente en tu vida diaria. ¿Cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren comer? Vas a escribir acá igual, alimentos que ves que las personas comen mayormente que otras personas, ¿no? Ahora dice, ¿cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestras comidas diarias? Vamos a completar la siguiente tabla con la alimentación de antes y la alimentación de ahora. Bien, ¿qué cambios se presentaron? ¿Por qué han ocurrido estos cambios? ¿Los cambios han afectado la salud y la vida de las personas? ¿Qué no ha cambiado o se mantiene igual? ¿Cómo sabemos que no ha cambiado? ¿Lo que se mantiene igual ha afectado a la salud y a la vida de las personas? Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre cómo era la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Revisen juntos los alimentos que muchos prefieren consumir ahora. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios y las permanencias en la alimentación de antes y la de ahora. Reflexionen sobre cómo los cambios y permanencias en la alimentación han afectado la salud y la vida de las personas. Pueden ayudarse de las siguientes preguntas. ¿Cómo beneficiaron los alimentos que consumían a los antiguos pobladores peruanos? ¿Qué evidencia hay de ello? ¿Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican a nuestra salud? Finalmente vamos a revisar o evaluar nuestros aprendizajes. Identifiqué información sobre los alimentos de los antiguos pobladores a partir de las piezas de cerámicas observadas inicialmente. Recogí información sobre la alimentación de mis antepasados con la ayuda de mis familiares. Mencioné a partir de la información revisada cómo era la alimentación de los primeros pobladores y la población inca. Describí los cambios y permanencias en la alimentación de antes y la de ahora y cómo estos han afectado a la salud y la vida de las personas. Finalmente, te quiero decir que te felicito inmensamente por todo el esfuerzo que estás haciendo por seguir aprendiendo, porque la educación no se puede detener.